Normativas administrativas, un poquito de flujograma de lo que vimos la semana pasada. Primero hacemos call center, ¿cierto? Ingresa los datos. ¿A dónde ingresa los datos? Al GIS, ¿cierto? Donde está la ficha clínica. La ficha clínica se comunica con el RIS a través de qué interfaz? HL7. Ok, ingresaron los datos al sistema RIS. Se presenta al paciente. ¿Qué documentos obligatorios se le debe pedir al paciente? Carnet de identidad, orden médica, ¿cierto? Y las encuestas, si es que lo amerita según la modalidad imagenológica. Datos importantes a confirmar. RUT, nombre completo, género, sexo, ¿cierto? Fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, ¿cierto? Y si en el caso que venga inconsciente, tenemos en el caso hospitalario inconsciente, o sea, un paciente en coma, un paciente que esté con compromiso de conciencia. Tiene un RUT específico y eso en el caso de los pacientes que no han sido identificados, tienen un RUT universal. Y cuando son identificados, ¿a quién le tengo que pedir toda esa información si viene inconsciente? A la persona que acompaña y está a cargo del paciente. Siempre el paciente viene a cargo de alguien. Es muy raro que venga a cargo de un técnico. Casi siempre en este tipo de pacientes vienen a cargo de una enfermera, del médico o del residente, ¿ya? Y esta información la debe por obligación entregar este tipo de profesional. Ok, dígame, todo. De que ahora vamos a ver la anamnesis que le tenemos que hacer al paciente. Bien, entonces ya identificamos los datos del paciente, tomamos el examen, generamos registro si es que ocupamos el medio de contraste, enviamos el examen a qué acceso, una vez que terminamos el examen, al PACS para que lo visualice el médico radiólogo y pueda emitir el informe médico, ¿cierto? Bien, no vamos a entrar aquí en detalle. Entonces, habíamos visto que los flujogramas son de call center, secretaria, TENS y TM. ¿Por qué es importante este flujograma que se mantenga activo? ¿Qué significaba que tuviera estos 4 pasos? ¿Qué aseguran? Disminuir los errores de atención. Recuerden que la semana pasada le conté un chumi de que se habían equivocado de lado y la paciente le terminaron operando el lado equivocado. Entonces, mientras más checklist de seguridad administrativos y clínicos, mejor, ¿ya? Considerar que esta tablita es muy conocida por los pacientes y tiene una gran cualidad que dice derechos, pero también tiene deberes y que habitualmente al paciente se le olvida que tiene ciertos deberes, ¿cierto? El primer deber de un paciente es entregar información verídica. ¿Y por qué les digo esto? Porque nos falta el paciente curadito, un paciente alterado de conciencia o un paciente simplemente en demencia senil que no va a entregar toda la información, tienen que asegurarse que la información sea verídica, ¿cierto? También conocer y cumplir los criterios de seguridad internos, sobre todo de atención a los operarios. ¿Y a qué me refiero con atención a operarios? Si un paciente se pone agresivo, si un paciente tiene malas conductas, genera agresión física, psicológica o emocional, usted lo tiene que declarar inmediatamente porque en algunos centros se le puede negar la atención al paciente, ¿ya? Sobre todo en el servicio privado. Cuidar las instalaciones y el equipamiento, no tomar fotografías durante los procedimientos, ¿cierto? Y tratar respetuosamente al personal, entre otras aristas. En el fondo, esta tablita, chiquillos, échenle una miradita cuando vayan a campos clínicos. Entonces, información relevante del paciente, nombre, RUT, fecha de nacimiento, edad, ¿cierto? Lo básico de lo básico, y esto preguntarlo en call center, en recepción, con el técnico, con el tecnólogo, y después el informe médico, el médico radiólogo también lo tiene que verificar. Información complementaria, teléfonos de contacto. ¿Por qué es importante un teléfono de contacto? Por si pasa un evento adverso al paciente, ¿cierto? Correo electrónico. ¿Por qué es importante el correo electrónico hoy en día? Para enviar la información, premedicaciones o instrucciones antes del examen, ¿cierto? Y la previsión, lamentablemente, ¿por qué es importante saber la previsión de salud? Porque los exámenes se tienen que pagar y si está en un servicio, póngalo usted, que suele pasar, ustedes saben cómo se activa la ley de urgencia. Si usted, por ejemplo, está en Las Condes y está a la vuelta de la clínica Las Condes y a usted lo chocan, tiene una moto y lo atropella, ¿dónde deberían atenderlo a usted? En la clínica Las Condes hasta que usted se estabilice y una vez que está fuera de riesgo vital, lo derivan a un centro según supervisión, lamentablemente supervisión. De hecho, en la ley de urgencia, si póngale usted que tiene su accidente en Las Condes, a usted no le pueden cobrar absolutamente nada desde el momento que lo ingresan hasta cuando lo retiran del estado de gravedad. Al momento que usted lo dejan en salvetaje básico, ahí recién empieza a correr la cuenta y ahí puede decidir el tutor o el paciente si se quiere quedar o si lo deriva. El pero, lamentablemente. Bueno, la ley chilena. No vamos a entrar en los detalles. Bien, en el caso de pacientes ambulatorios no es lo mismo que la atención
hospitalaria. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a tener pacientes que se comunican bidireccionalmente con nosotros, sino que además vamos a tener pacientes con condiciones especiales, como por ejemplo limitancias en la comunicación verbal, ya sea por una condición nativa, ¿cierto? Una condición basal, o porque simplemente el paciente no quiera comunicarse. Pacientes pediátricos, no le podemos consultar directamente a los pacientes pediátricos, tenemos que estar en comunicación con los tutores, cosa compleja por lo demás, ¿cierto? Y en pacientes con trastornos neurológicos basales, como Parkinson, demencia senil, ¿cierto? Entre otras aristas. Y en el caso de los pacientes hospitalizados, tenemos pacientes conscientes y también tenemos pacientes con compromiso de conciencia, con compromisos alterados de conciencia, porque también se pueden encontrar con pacientes que están despiertos, pero no tienen un raciocinio en base a sus condiciones metabólicas y condiciones metabólicas, o sea, neurológicas basales. Y esto puede generar un tipo de agresividad dependiendo de la clínica. Nos faltan los pacientes típicos psiquiátricos que tienen conductas agresivas, ¿ya? Y eso es normal, es habitual y habitualmente tienen contenciones mecánicas para este tipo de pacientes, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que en imagenología manejar una anamnesis, una pauta de preguntas que son generales al momento de interactuar con el paciente. ¿Cuánto tiempo yo me debería demorar al momento de entrevistar a un paciente? 5 minutos, a lo mucho. Si puede ser menos, mucho mejor, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante atender este tipo de preguntas? Porque no es lo mismo hacer las preguntas a una paciente en edad fértil que a un paciente pediátrico o una persona de tercera edad. Sobre todo los abuelitos, que son buenos para contar la historia, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de preguntas voy a hacer asociadas a condiciones clínicas basales? Lo típico que uno pregunta a un paciente, de las patologías. ¿Qué preguntas típicas uno le hace a un paciente cuando lo atiende? Enfermedad crónica, ¿como cuáles? Hipertensión, diabetes, ¿cierto? Enfermedad respiratoria, como asma, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, en imagen, ¿por qué es importante el asma? Ya, porque los pulmones están comprometidos y eso puede tener significancias con el medio de contraste. Ah, puede tener significancias con el medio de contraste. ¿Que el paciente sea hipertenso me influye en la administración del medio de contraste? Sí, puede generar efectos adversos, esto como taquicardia, por ejemplo. El asma es un precursor de condiciones alérgicas asociadas y eso puede generar un compromiso mayor en la administración de medio de contraste, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa más deberíamos preguntarle al paciente? Si tiene depresiones inmunológicas o enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Porque dependiendo de su respuesta inmunológica también puedo tener algunas condiciones basales asociadas al medio de contraste, ¿ya? ¿Qué otra pregunta más deberíamos hacer al paciente? Fuera de las condiciones basales, si toma algún medicamento asociado a las enfermedades crónicas, si tiene alguna operación, ¿cierto? ¿Qué operaciones son las más habituales que manejan los pacientes? Operaciones cardíacas, pero más habituales. Las dentales, las tiroideas, las que están acá arribita, la amígdala, ¿cierto? Apéndices, ¿cierto? El lado derecho. La vesícula, ¿cierto? Y ya tenemos otras cirugías de mayor complejidad, como las cirugías mediastínicas, torácicas, ¿cierto? Las cirugías pulmonares, cirugías cardíacas, cirugías gastrointestinales, cirugías cerebrales como aneurismas, hemorragias, ¿cierto? Tumores o típico, fractura, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante saber los antecedentes quirúrgicos de un paciente? Una, las condiciones quirúrgicas pueden ocasionar un daño dependiendo de la modalidad imagenológica que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un postquirúrgico de 24 horas de un paciente operado de corazón que le vaya a tomar una radiografía que un postquirúrgico de un paciente coronario que se va a hacer una resonancia. De hecho, no puede entrar en las primeras 24 horas a un resonador. ¿Por qué no podría entrar a un resonador? Porque un paciente cardíaco, si es que le hicieron una esternostomía, ¿cierto? Y después le pusieron alambres, que es metal, ¿por qué no puede entrar al resonador? Porque no se le va a salir así como los aliens, aunque me gustaría ver así como un fenómeno alienígena, pero no, el metal se calienta dentro del resonador. Y si el paciente está operado, ¿está inflamado o no está inflamado? Está súper inflamado. Y si yo lo meto al resonador que pareciera que fuera un microondas, ¿se va a calentar el tejido o no se va a calentar el tejido? Se va a calentar el tejido. Dígame, tiene una pregunta. ¿Los marcapasos pueden entrar a la resonancia? Hay marcapasos compatibles con resonancia hoy en día, pero todos los pacientes marcapasos compatibles tienen un carnet de marcapasos. Y antes de hacerse una resonancia tienen que hacer todo un menjunje administrativo antes de llegar a la resonancia. Y tiene que traer mucha gente, dentro de ellos el personal que está a cargo de la marca del marcapaso, venir a regular el marcapaso, agendarlo 2 horas antes, regular la frecuencia cardíaca. Es todo un meollo atender a un paciente marcapaso. Bien, ¿por qué otra cosa más
es importante una cirugía, en el caso de imagenología. Uno es el sistema inmunológico y otro que habitualmente un postquirúrgico, sobre todo un postquirúrgico reciente, genera un estrés metabólico. Y si genera un estrés metabólico y yo llego y le pongo medio contraste, ¿qué le puede pasar? Puede exacerbar las condiciones metabólicas basales. Bien, y condiciones, preguntas, como decía su compañera, asociadas a criterios condicionales de imagenología, como en el caso de las alergias, ¿cierto? Alergia al yodo, alergia a metal en el caso de resonancia, ¿cierto? Si tiene alguna alergia a algún fármaco, y aquí habla su compañero, ¿por qué es importante la alergia a los fármacos? Puede haber un tema con la premedicación y además pueden haber efectos cruces, o sea que sea alérgico a un fármaco puede predisponer una condición alérgica del paciente asociada a la administración de medio de contraste. ¿Qué otra condición más me tengo que preocupar en los pacientes? La función renal. ¿Por qué es importante la función renal en imagenología? Exactamente, porque la gran mayoría de los fármacos, especialmente la asociada a la administración de los medios de contraste, su vía de eliminación, más del 80% es a través de la línea renal. Por lo tanto, ¿qué pregunta explícita yo debería hacerle a un paciente? ¿Tiene problemas renales o ha tenido patologías renales? O, en su defecto, ¿qué le pasa al paciente? ¿Cómo se llama la enfermedad que ya los riñones están muertos? No, pues es del hígado. Falla renal positiva, falla renal. O que esté en diálisis, ¿cierto? Bien, ¿y qué documento obligatorio debe portar el paciente? La orden médica. Criterios, según MinSal, que debe presentar la orden médica, que hoy en día no se dan, pero es lo que dice el papel. ¿Qué cosa obligatoria debe traer la orden médica? La firma del médico, los datos demográficos, el examen a realizar, consentimiento si requiere administración de anestesia o medio de contraste, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? Diagnóstico, porque va a pasar que en el servicio público las órdenes médicas vienen solicitadas los exámenes y ni una pista del diagnóstico del paciente. Y no es lo mismo hacer un TAC de cerebro por un tumor que un TAC de cerebro por cefalea, ¿cierto? Bien, ¿qué otra cosa más? Tenemos que tener las condiciones demográficas, nombre, RUT, edad, algunos piden dirección del paciente, ¿cierto? Y la orden en sí misma tiene que traer el logo institucional, ¿cierto? El logo de agua de la institución, nombre, RUT del médico, el RUT civil y el RUT médico nacional. La firma del médico, la emisión de la orden, diagnóstico y creo que sería. Bien, como decía su compañero, hay algunas modalidades imagenológicas que van a requerir documentación complementaria y dentro de esa documentación complementaria vamos a tener las famosas encuestas, ¿ya? ¿En qué áreas nosotros vamos a ocupar encuestas? En tomografía computada, en resonancia magnética, en mamografía. ¿Por qué en mamografía nosotros ocupamos encuestas? Para el seguimiento y el estudio de mamografía. Recuerden que la mamografía es un estudio de seguimiento para la pesquisa del cáncer mamario, ¿cierto? Por lo tanto, hay mucha información que tenemos que preguntar antes, o sea, la foto en sí misma dura nada. Lo que uno se demora más es hacer la encuesta a la paciente, porque nos tiene que entregar su primera menstruación, su última menstruación, si ha tenido aborto, si ha tenido hijos, si tuvo lactancia, no tuvo lactancia, si está en menopausia, si no está en menopausia, si toma tratamiento hormonal, si tiene antecedentes familiares de cáncer, un montón de preguntas que tenemos que tabularla. ¿Por qué? Porque toda esta información después se la lleva la médico radiólogo que va a informar el examen para poder hacer un screening de mayor fidedignidad, ¿ya? Bien, en el caso de tomografía computada hacemos otro tipo de screening, sí, directamente asociados a la administración del medio de contraste y especialmente en casos de asma, mieloma múltiple, si tiene antecedentes de alergia previos, ¿cierto? O si tiene algún historial de cáncer o alguna premedicación que pueden generar efectos cruces con la administración de medio de contraste, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bien, ¿dudas, preguntas? Son las 4. En resonancia ninguna. En escáner tenemos mayores efectos adversos a diferencia de resonancia magnética. Es por la osmolaridad del medio de contraste que empleamos. Es altamente osmolar y eso genera muchos efectos adversos en el paciente. Produce náuseas, calor, deseo de orinar, mal sabor en la boca, ardor en la garganta, entre otros síntomas.